Hola, le damos la bienvenida a la conversación. Hoy nos acompaña en el tema tan importante de las finanzas el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, el licenciado José Granillo, con quien hace buen rato no habíamos tenido una plática después de haberlo visitado en un par de ocasiones ahí en el despacho. Hoy viene aquí a Omnia para platicar con usted todo el tema, el escenario de algo tan importante como es el presupuesto y lo del gasto de un gobierno como es el del Estado de Chihuahua. Pepe, bienvenido al set aquí a las entrevistas con Omnia. Muchas gracias, gracias por el espacio. Te agradezco mucho aquí. Aquí estamos en esta segunda entrevista, hoy visitándolos en su casa. Así es, y Muy bienvenido, agradecido. bienvenido desde luego. Pepe, ¿cómo está? Hay mucho, como siempre, el estira y afloja cuando son tiempos de presupuestos, el techo del gasto, el esquema de los ingresos y los egresos, los déficits fiscales, las deudas, el comportamiento de una participación como la de una federación o un Estado, que por cierto el concepto del federalismo hace mucho que se perdió porque no hay tal en esta situación que hoy por hoy vive nuestro país y que afecta directamente, desde luego, al Estado de Chihuahua con un signo político diferente al federal, lo que es la 4T, y Chihuahua con el PAN en el poder. ¿Cuál es hoy por hoy el comportamiento que tiene, tú mismo acabas de destacar, que hay un recorte de 500 millones de pesos de la federación a las participaciones del Estado? ¿Esto cómo afecta el presupuesto de Chihuahua y el gasto que tiene que hacer en sus compromisos? Bueno, pues siempre cualquier dinero que deja de llegar o que no llega al Estado, pues va a ser algo que va a tener que sufrir algún ajuste en algún rubro de alguna manera, sobre todo una cantidad de esta naturaleza, ¿no? Como bien lo dices tú, en la parte del federalismo, cada vez los estados y las entidades federativas y los municipios tenemos que buscar la manera de hacerlo desde nuestros propios medios y con nuestros propios recursos, porque tenemos una federación que tiene programas muy establecidos y muy marcados y que los hace de manera prácticamente autónoma. Ya no hay una participación como lo hubo hace algunos años, donde había mucha coordinación, había mucha colaboración, había paripasos, había muchos programas que se podían hacer en conjunto. Hoy los estados tenemos que valernos de los ingresos propios, mucho más que antes. Tenemos que buscar fortalecer nuestras finanzas para depender menos de las transferencias federales. Esto implicaría en los ajustes, bueno, primero que nada, para entrar más en contexto, ¿cuál es el presupuesto que se está planteando en Chihuahua para el ejercicio del año próximo? Bueno, todavía estamos en la etapa de preparación. Hay un elemento que ya conocemos de lo federal, que es la ley de ingresos, pero falta el más importante, que es el presupuesto de egresos. Necesitamos saber cómo viene el presupuesto de egresos, hacer los cálculos de cuánto es lo que nos van a participar, cuánto es lo que vamos a recibir en aportaciones, qué otros programas vienen para terminar de planificar. Tenemos hasta el día 30 de noviembre y estamos en esa etapa. Hoy estamos terminando de consolidar y de concentrar todas las propuestas de presupuesto de cada una de las dependencias. Estamos haciendo la sumatoria, estamos encuadrando, estamos viendo para poder presentar este paquete antes del día 30 de noviembre. Esto, bueno, tú ya como titular de Hacienda tienes por la víspera alguna cantidad prevista, algún esquema de por dónde va a venir el presupuesto. ¿El actual de cuánto fue? ¿Qué es? 107. 107 mil millones. ¿Cuánto crecería para el 2026 en esta perspectiva o proyecto de incremento del año que entra? Bueno, va a depender de muchísimas cosas, entre ellas el crecimiento de la economía. Y como tú has estado observando y como todo el mundo lo hemos estado viendo, la economía no se ha movido grandemente, o por lo menos no como quisiéramos. El crecimiento ha sido muy plano, por no decir que prácticamente cero. Entonces, seguramente el presupuesto que estaremos pensando va a estar muy apegado a esto. Al final del día, quien nos lo marca el presupuesto van a ser los ingresos que podamos tener, y los ingresos que el Estado pueda tener van a depender del crecimiento de la economía. Entonces, creemos que el crecimiento del presupuesto puede andar más o menos alrededor de lo que crezca la economía, algo parecido a un parámetro más conocido por la población, como la inflación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto estaríamos hablando así, sin aventurar tampoco? Unos
¿Cuánto crecería de 107,000 millones para No el sé, 26? puede ser alrededor de la inflación un 3%, un 4%, probablemente logremos hacerlo crecer. Aquí el crecimiento del presupuesto en términos absolutos, en valor monetario, yo creo que no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que podamos mantener un presupuesto balanceado, un presupuesto responsable, un presupuesto que sea alcanzable, que sea realizable. Yo creo que ese es el parámetro más importante y es en lo que estamos enfocados más que pensar en una cifra de si lo vamos a crecer 2,000, 3,000, 4,000 millones de pesos, es pensar cómo vamos a garantizar que esa recaudación se dé, sobre todo en una economía o con una participación federal que puede ser volátil, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que sea muy sustentada en los ingresos propios. Estaríamos hablando tentativamente 3-4% en un presupuesto que pudiera llegar a los 111,000 millones de pesos en todo caso. Probablemente pueden estar llegando alrededor de los 110, sí. 110,000 millones de pesos, que sería prácticamente nada en relación Es prácticamente la inflación. cómo y cuánto en el esquema concreto de los ingresos, donde el Estado tiene que ser muy creativo, piensa incrementar la recepción de los recursos. ¿Cuánto sería lo que el Estado estaría planteando por ingresos propios dentro del pastel, donde se está esperando únicamente el comportamiento o la definición del presupuesto federal? Bueno, habría que analizarlo bien, habría que terminar de concluir el ejercicio de la elaboración del presupuesto, todavía no lo concluimos, pero tenemos, por ejemplo, algunos datos claros. Un rubro de ingresos del Estado propios muy importantes son los derechos, que están en una ley establecidos, y lo que establecimos en esta ley es que los derechos o las tarifas de los derechos están establecidos en UMAS. Entonces, al estar establecidos en UMAS, crecen lo que crece la inflación, más o menos, que es lo que crece la UMA, y eso es un parámetro importante de los ingresos propios que se puedan tener. La otra parte son las participaciones y las aportaciones. Estas dependen de cómo plantee el presupuesto de egresos la Federación, y esto es una pieza del rompecabezas que todavía no tenemos en este momento. ¿Qué porcentaje serían de uno y de otro en un país hipercentralista, en el manejo ya muy unilateral, como dijiste ahorita? Ya no hay más posibilidades o flexibilidades de hacer un cabileo para que la Federación voltee a ver necesidades como las que tiene específicamente, en nuestro caso, lo que más importa, el Estado de Chihuahua. ¿Cuál sería el porcentaje federal y cuánto sería el porcentaje del Estado para complementar el presupuesto? Es más o menos un 65-35. Entre aportaciones y participaciones es un 65% federal y un 35% estatal. Como bien lo dices, en un país que es muy centralista. Somos la segunda entidad federativa que menos depende de la federación, solamente estamos atrás del Distrito Federal, pero hay entidades que dependen en esta relación que acabas de manejar, hay entidades que dependen hasta en un 95% de las participaciones y las aportaciones federales. ¿Y de dónde sacar ese 35%, que serían más o menos pues unos 36,000, 37,000 millones de pesos? Son dos rubros principales, uno es el de los derechos, que es el principal, y el otro es el de los impuestos. Los derechos, entendiendo estos, ¿cuáles? Los derechos son como el derecho vehicular, como las cuotas carreteras, como los derechos del registro público de la propiedad, como registro civil, etcétera, ¿no? Tránsito, todas las multas y todo eso. Sí, son muchos aprovechamientos, pero son principalmente los derechos, lo demás son rubros mucho más pequeños. Y el otro son los impuestos, y el impuesto principal que tenemos las entidades federativas es el impuesto sobre nómina. Impuesto sobre nómina. ¿Ahí cuánto calculan ingresar? Debe de ser debe ser más de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones y el resto unos 25, 26,000 millones de los derechos. Los más importantes son el rubro vehicular, ¿no? Placas, tenencia y lo demás. Son las carreteras, los derechos las de cuota. Carreteras. También. Hay un incremento en el tema de las placas y las tenencias, ¿no?
Hay un aumento ahí considerable. Tenencia no hay. Perdón, de los derechos vehiculares. Los derechos vehiculares están, te decía, están expresados en UMAS en la Ley de Derechos. Ajá. Y entonces, este fue un acierto. Desde mi El punto de replaqueo vista. famoso. Es que el replaqueo es fue otro concepto que se hizo solamente una vez. Uh-huh. El derecho vehicular está establecido en la Ley de Derechos, está establecido en UMAS. Uh-huh. Y la cantidad de UMAS no la hemos movido, solamente lo que se actualiza la UMA. Esto es muy interesante porque hasta antes de que estuviera en la Ley de Derechos, el derecho vehicular y cualquiera de los otros derechos estaban establecidos en pesos y estaban en un anexo de la Ley de Ingresos. Uh-huh. Lo que hacía que cuando llegaba al Congreso, entonces llegaba una total incertidumbre porque entonces ¿cuánto querías que valiera el derecho? Le subimos 10 pesos, lo dejamos como está, le subimos 20 pesos o lo subimos 200 pesos. Uh-huh. Quedaba a discusión cada año y se convertía en algo que era sujeto pues de una discusión muy ardua en el Congreso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uh-huh. Cuando lo sacamos de la Ley de Ingresos y lo mandamos a la Ley de Derechos y lo ponemos en UMAS, entonces se queda establecido en una cantidad de UMAS que de hecho son las mismas UMAS que estaban en el equivalente en UMAS desde el 2021. Así es como se quedó y hasta la fecha no lo hemos movido, ya solamente lo que se actualiza la UMA. Eso le da certeza al ciudadano, al contribuyente, de cuánto es lo que va a costar el derecho del que se trate, cualquiera de ellos, porque solamente se va a actualizar el valor de la UMA y deja de ser motivo de discusión año con año en el Congreso. Por cierto, entre paréntesis, hay mucha queja de conductores y de agencias porque no hay placas, hay puros cartones, ¿no? Están cobrando por cartón. Fíjate que hay un fenómeno, no sé si fenómeno o no, pero una situación que se está dando de manera muy particular y que es que se ha incrementado enormemente el padrón vehicular. La demanda de altas de vehículos, tanto nuevos como vehículos regularizados, ha sido sorprendentemente alta, de tal manera que los cálculos que hicimos en alguna ocasión cuando hicimos la primera licitación de las placas, nos fue rebasado completamente. Hoy actualmente ya sacamos otra licitación, la licitación ya está resuelta, ya está adjudicada, ya deben estar por llegar. De hecho ya llegaron en este momento más de 6,000 placas y el resto estarán llegando en los próximos días. Entonces, este dato es muy importante. ¿Qué padrón vehicular había dicho aquí Gilberto Loya y luego incluso el presidente de la Cámara de la Construcción, sobre y también el alcalde Bonilla hizo un comentario? Te lo pregunto a ti ya directamente por lo que es caja y registro de los vehículos. ¿Qué parque vehicular tenemos actualmente aquí en la ciudad de Chihuahua? Porque es imposible ya manejar. A las horas pico es una aventura, incluso de horarios, que es donde más se ha quejado la IP porque sus trabajadores no llegan. Y claro, en arterias tan importantes como el canal, que es transversal a la ciudad de Chihuahua, el periférico de la Juventud y otras avenidas como Sacramento, manejar en ese horario es prácticamente un problema hasta de psicológico, que la gente no avanza y siempre adelante, como nos ocurre todos los días, está el clásico accidente, algunos incluso muy fuertes, y Chihuahua tiene un problema de movilidad que es hoy por hoy uno de los trastornos urbanos que más afectan nuestro quehacer cotidiano en nuestro destino al cual vamos diariamente. ¿Qué parque vehicular tenemos en ese sentido? ¿Más de 800,000 vehículos ya? A ver, el de la ciudad exacto no me lo sé. Te puedo decir que el del estado es de alrededor del 1,900,000 vehículos, el parque vehicular del estado. Y ha crecido, debía andar rondando más o menos alrededor del 1,400,000 en el 2021-2022 y ahorita ya anda rondando el 1,900,000 vehículos. Debe haber alrededor de 500,000 vehículos adicionales circulando en el estado. ¿No tendríamos alguna proporción de la ciudad de Chihuahua donde hablan de 800,000? Debe ser alrededor del 45%, si no me falla la memoria. Debe andar cercano casi al 1,000,000 de vehículos. Entonces, ese parque vehicular sí representa un muy buen ingreso, independientemente del alza por la inflación de los famosos UMAS. Es un ingreso muy importante para el Estado, ¿no? No terminaría entonces el famoso ya literalmente, ya llanamente,
el famoso replaqueo que tanto se queja la gente, o me estás cobrando año con año para que yo pueda tener mi movilidad sin tener un problema. Y las multas, porque los tránsitos andan cazando medio mundo, ¿no? Pues esa Tienen parte orden no. de cuotas de infracciones. La dirección de tránsito, Comaba la anda subsecretaría, desatado, ¿eh? Por eso no habría, se va al PAN municipal, porque pues habría que anda mordiendo a preguntarle. medio mundo. La subsecretaría de movilidad depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Ujú. Esa parte no corresponde a nosotros. A nosotros la única parte que nos corresponde es a la hora de que aplican alguna multa, cobrar la misma, ¿no? ¿Y cuánto ingresa por Este, multas el Estado? no tengo el dato exacto de cuánto ingresa. Lo que sí te digo es que no ha crecido en la misma proporción de lo que ha crecido el parque vehicular, las multas aplicadas. El tema de la deuda, Pepe, ¿cómo está? Gravita mucho sobre el pastel de presupuesto. ¿Cuánto va a pagar el Estado? Sí, Por sí. y vas a pedir más dinero para aguinaldos, ¿verdad? Prestado. Porque los Seguramente. municipios están totalmente quebrados. Fíjate que sí ha habido algunas solicitudes de municipios para cierre de año de manera yo diría un poquito más inusual que algún otro año. El- Fue muy característica, por ejemplo, al cierre del 21 Ujú. y también al cierre del 24, pero hoy en el 25 de manera particular creo que también ha estado ¿Cuántos municipios están pidiendo dinero? Como el de no, Parral con Calderón, que quiere 20, 30 millones, pero que se los den ya. Un gobierno muy ineficiente, por cierto, el que tiene no el PAN sé. allá en Parral, ¿no? En la capital del mundo. No sé, no he hecho la cuenta, no llevo un registro, digo, no lo traigo en la memoria de cuántos municipios son los que han sido, pero sí han sido ya algunos de ellos. Han variado algunos entre solicitudes para cierre de año y otros que traen algunos proyectos en los que traen alguna necesidad de flujo, pero sí se ha sentido. Yo pienso que es la misma dinámica de la economía que no ha estado tan boyante como deba de ser y entonces pues los ingresos han estado cayendo en todos los rubros y los gastos se han estado incrementando también De en los todos 67, lados. ¿cuántos estarían tocándote tu puerta para que les apoyes con el aguinaldo y otros rubros, como Fíjate dices? que específicamente con el aguinaldo serán 2 o 3. La mayoría de ellos son con algún proyecto que traen, algún atorón que traen con algún, no sé, con el relleno sanitario, con alguna maquinaria que compraron, con alguna obra que quieren concluir, básicamente son la mayoría de las peticiones. Propiamente de aguinaldo serían 2 o 3 los municipios. Tenemos un esquema y que la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, donde muchos de los municipios se adhieren y les hacemos una especie de guardadito a petición de ellos mismos, de sus propias participaciones para entregárselas para el aguinaldo. Haz de cuenta, ellos nos dicen de lo que me toca de participaciones, reténme esta parte, que va a ser la que voy a utilizar para el aguinaldo y me la entregas en diciembre. ¿Y ese guardadito desde cuándo está operando? Ya tiene tiempo. No son como los guardaditos de barrio que de repente salió que había No, guardado no, no. 600 millones. No, 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 ¿Eh? no. Y no lo jineteas el guardadito, No, 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 ¿no? no. Son recursos de ellos mismos y esa petición de ellos mismos es una especie de seguridad para ellos, de si me lo das, me lo gasto. De otra manera aquí ya sé que lo tengo y me lo entregas al final. No todos los municipios lo solicitan, no todos lo piden. Depende de cada uno de ellos, pero es algo que funciona bastante bien. Y yo considero que es una buena práctica. Ya de manera más interna como administración, lo hemos hecho lo hicimos en el municipio y lo hacemos de alguna manera también en el gobierno del estado. Pero sí hay el asunto de la detención de la economía, alguien me decía, dijo, pareciera que la economía tiene puesto el freno de mano. Ujú. Se ha visto reflejado en los ingresos tanto del estado como del municipio, de los municipios y sobre todo de la federación, ¿verdad? ¿Cuántos estaría entonces destinándose al problema de la deuda, del presupuesto? El problema de la deuda deben de ser arriba de 7,000 millones de pesos lo que se destina para servicio de la deuda En el año. en el año. Esa es una cantidad muy importante del presupuesto. Algo que nosotros nos hemos dedicado a trabajar durante estos 4 años es precisamente que esta carga que se tiene sea lo más manejable posible. Un parámetro para poderla medir es
En el 2021, el presupuesto del 2021, esto significaba alrededor del 12% del presupuesto. Hoy significa alrededor entre el 7 y el 8% del presupuesto. Como parte del presupuesto, como una proporción, ya no es tan grande como era pues, al principio. Quisiéramos que fuera mucho más baja, pero la hemos mantenido en una proporción bastante aceptable. ¿Vas a pedir más créditos para salir Para adelante? cierre del año tenemos considerados algunos ahí de corto plazo, sobre todo para cerrar el año. ¿Cuánto? ¿Cuánto van a pedir de dinero? Todavía estamos terminando de calcularlo. Eso lo estaremos viendo ¿Más o en las menos? próximas semanas. ¿Danos una idea? ¿No? Porque tú ya traes números en la cabeza, nomás hay que aterrizarlos un poquito, ¿no? No, todos los días cambian los escenarios y tenemos muchísimas necesidades y otras van cambiando también. Entre otras de las cosas, por ejemplo, no solamente son los aguinaldos, sino está, por ejemplo, el pago de las pensiones y los bonos de fin de año de los jubilados y pensionados, que también es una cantidad bastante importante, ¿no? Y cada vez creciendo como un problema muy fuerte el tema de las jubilaciones. En el tema de la cobija, jalarla, destapar a algunos, cobijar a otros. En este presupuesto, ¿cómo está el desglose, las tajadas para cada una de las áreas? ¿A quién se le va a dar más y a quién se le va a quitar de las diferentes dependencias? La instrucción que tenemos de la gobernadora es fortalecer principalmente la salud. El asunto del programa de Medichihuahua ha sido una de las principales apuestas que yo creo que, además de que ha sido bien recibido por la ciudadanía, creo que ha sido una respuesta bastante aceptable ante las necesidades que se tienen de salud en la población. Es una parte muy importante de la cobija. La otra parte es seguridad. ¿Salud cuánto del pastel? ¿Qué porcentaje sería? Del pastel total, el porcentaje debe andar rondando alrededor del 7, el 8%, 9%, ¿no? Más o menos puede ser. Crece. El que le seguiría... Seguridad. El que se le seguiría sería seguridad, visto no solamente como la parte de seguridad, sino toda la parte que tiene que ver con la procuración de justicia, incluido seguridad pública, fiscalía, poder judicial, que también es otra parte muy importante de la tajada del pastel, que es otro de los rubros importantes de la gobernadora, y el que le sigue es educación. ¿En seguridad qué porcentaje? También debe andar rondando alrededor del 7, del 8%. 7, 8%. Si no me equivoco. O sea, un poquito más para salud. Un 1% más en esa estimación. ¿Educación? Educación es la parte, en términos de porcentajes, yo creo que es la parte mucho más amplia, y esta tiene que ver no solamente con la parte que son de educación básica o de transferencia, sino también el pago de la nómina de los maestros estatales. Esta es una tajada muy, muy importante del pastel, que debe ser arriba, digo, no sé los datos de memoria, pero debe ser arriba del 15% más. Sería el mayor gasto del o gobierno. Más, yo creo que puede ser. 15%. Porque también, no, mucho más. Mucho más. 20, 30. No sé el porcentaje exacto, no me lo traigo en la memoria, porque tiene que ver... Porque siempre era más del 50% del total del gasto del gobierno, gasto, ¿no? sí, debe La ser más del educación es 50%. es una erogación la más importante, ¿no? Porque es la educación básica, que es uno de los rubros más importantes, que es a través de SECH principalmente, que solamente SECH deben ser más de 15 mil millones de pesos, pero también está todo lo que es media y superior, que son todas las universidades tecnológicas, el COBACH, el CONALEP, el CECITECH, las universidades autónomas, que debe de ser otro rubro importante. Yo creo que entre todas estas debe ser arriba del 50% del gasto en educación. En monto es muchísimo. Es muy grande lo que se come más la parte del presupuesto. ¿Dónde baja la cobija? Yo creo que no tenemos rubros en los que baje, todos tenemos que estarlos viendo la manera de cómo se incrementan. ¿Y la infraestructura que tanto le reclaman a este gobierno que no tiene? Yo creo que ese es un asunto que tendría que medirse de otra manera, porque, por ejemplo, veíamos solamente en el recién informe de Nevares en Ciudad Juárez,
estábamos hablando más de 5,000 millones de pesos de inversión en infraestructura de agua potable y de drenaje. Otra parte muy importante, por ejemplo, solamente en la pura rehabilitación y mantenimiento de las carreteras estatales en este año fueron más de 3,000 millones de pesos. Y cada año en el mantenimiento y conservación de las carreteras estatales son alrededor de 600, 700 millones de pesos anuales. A través de la infraestructura educativa del ICHIFE son más de 400 millones de pesos anuales los que se invierten en infraestructura. Y de manera directa a través del FICE, por ejemplo, son más de 200 millones de pesos estatales que se le transfieren a los municipios también para que los puedan ejecutar. Entonces, algo de lo que la gobernadora ha dicho, la infraestructura que no se ve, esa es la que estamos haciendo, estamos sembrando las bases. Estamos hablando de que puede ser ya acumulado más de 18,000 millones de pesos, según un reporte que nos pasaba por ahí el secretario Chanes en infraestructura. Creo que se han hecho cosas bastante importantes en ese rubro. Pero no va a haber en cuestión de infraestructura. Estaban peleando, por ejemplo, con la participación federal, más de la federación que el Estado, que tienen que poner ahí junto con el municipio el tema del terreno. No viene algo, no subterráneo, obras ocultas que no se ven, pero que son necesarias, drenajes, incluso ese tipo de situaciones. Algo visible de infraestructura en otro sentido, hospitales como el de Parral, de gineco-obstetricia. No viene nada novedoso en este renglón. Bueno, estamos trabajándolo, todavía no lo terminamos de concluir, deja que lo terminemos de concluir y vemos a ver qué podemos incluir, pero hay cosas que son interesantes que están sucediendo ahorita, por ejemplo, la ampliación de la avenida Las Torres en Ciudad Juárez, que también era una faltante muy importante ahí en una avenida tan importante como son Las Torres, ¿no? Para poderla conectar. Todo lo que hemos hecho también, por ejemplo, que a lo mejor no es como infraestructura, pero es inversión muy importante, los camiones del Bowie que recién acabamos de cambiar aquí en Chihuahua, y el Juárez Bus que acabamos de arrancar también en Ciudad Juárez, las 3 rutas troncales que estaban literalmente detenidas, las 3 al ingresar la administración, y fueron más de 500 millones de pesos los que se le invirtieron solamente para la adquisición de camiones, más de 120 millones de pesos que se le inyectaron a la operación de las rutas troncales en Ciudad Juárez. Oye, Pepe, en el tema de la infraestructura, volviendo al punto, una de las principales discusiones donde profundizó mucho la gobernadora una postura en contra de expresiones de empresarios como Eugenio Baeza, quien se quejaba, igual que el Consejo Coordinador Empresarial con Palomares, igual que otras áreas o sectores del Estado, concretamente de la capital, en lo que nosotros incluso hemos hecho preguntas en entrevistas. Hay una queja muy sustantiva en el tema de la falta de infraestructura. El municipio, y que también tiene una crítica muy punzante del sector empresarial, está echando a volar 3 puentes. Pero en el caso del Estado, donde la infraestructura y la movilidad se vuelven, como platicamos hace rato, una afectación cotidiana para todos en lo integral, no viene ninguna, incluso de aquí a que termine este gobierno, que ya están en más de la mitad hacia adelante para terminar el sexenio, no viene un esquema, un proyecto de mejorar la infraestructura para sanear o desfogar, despresurizar este problema tan serio que tenemos de sobresaturación vial. Bueno, estamos trabajando en el presupuesto, todavía no lo concluimos, deja que lo concluyamos y entonces ahí podemos ver qué es lo que podríamos tener de novedades ahí en ese tenor. Pero con respecto de lo otro, haber echado a funcionar algunas otras cosas que nos permiten que el gobierno funcione y que el Estado funcione, y que genera las bases para que otras cosas sean visibles como necesidad. Por ejemplo, el tema de las condiciones de las que estaban las carreteras, por ejemplo, era realmente inoperante. Muchos de los tramos tuvimos que literalmente reconstruirlos donde tenían muchísimos años que no se les hacía ningún tipo de labor de mantenimiento, de tal manera que estaba prácticamente echado a perder. Entonces, hay cosas que se tienen que ir haciendo primero para poder hacer las otras después,
Y una vez que vas avanzando en algunas cosas, es muy evidente la otra necesidad. Siempre va a haber necesidades de infraestructura. Sí, no hay dinero que alcance. Y, Así es. y La fórmula, ¿no? Del gasto. sí, siempre va a haber. Y tú haces una cosa y una cosa te va a llamar a hacer la otra. Pero la primera parte que tuvimos que hacer después de las condiciones en las que encontramos el Estado es hacer que el Estado funcionara como Estado, ¿no? Entonces, el sistema de salud, el sistema de seguridad, las universidades, cuando no se les entregaban recursos completos. Entonces tenías cosas que no funcionaban y que ha costado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo ponerlas en un nivel en el que estén funcionando más o menos de manera adecuada, lo cual evidentemente entonces te dice, bueno, si eso ya funciona, entonces ¿qué es lo que sigue? Y eso es en lo que estamos nosotros trabajando. Pero la primera parte era, había que echar a funcionar literalmente el Estado, que las universidades tuvieran los recursos completos, que el sistema de salud funcionara, que la seguridad pública empezara a funcionar, que tuviéramos mantenimiento normal en las carreteras y tendremos que ir viendo la manera de cómo vamos haciendo el resto de las cosas que son tan necesarias. ¿Cuánto cuesta mantener este gobierno? Es muy robusto, ¿no? Pues, Dicen que el gobierno del Estado es muy robusto y poco eficiente. 107,000 millones de pesos. Los 107,000, pero en nómina, en gastos burocráticos, ¿cuánto específicamente cuesta este aparato de gobierno? No, es que cuesta todo eso, porque todo eso es la parte que hace funcionar al Estado. Por ejemplo, tú como pudieras decir, oye, las pensiones deben de ser alrededor de 10,000 millones de pesos el costo de las pensiones. Es parte del funcionamiento del Estado también, ¿no? O 10,000 millones más que lo que se va a gastar en salud y más de lo que se va a gastar en seguridad en rubros específicos, ¿verdad? En rubros específicos. 10,000 millones de pensiones. Pero ese recurso específico para familias y personas que están en el Estado y que tienen un derecho ganado y que se tiene que cubrir. Entonces eso hace funcionar. Imagínate, por ejemplo, que de repente no tuviéramos para pagar las pensiones o que no tuviéramos para pagar la deuda o que no tuviéramos para pagar a los médicos y enfermeras en los hospitales públicos del Estado, o que no tuviéramos para pagar a los policías o que no tuviéramos para pagar a los custodios de los cerezos. Todo eso es el funcionamiento del Estado, no puede ser una sola parte. Incluso, por ejemplo, un rubro muy importante dentro del funcionamiento del gasto que hace el Estado es lo que se les transfiere a los municipios. Dentro de ese presupuesto están más de 15,000 millones de pesos que se les transfieren a los municipios. Y si lo ponemos, por ejemplo, en comparación, en el 2021 esto eran alrededor de 10,000 millones de pesos. También eso ha crecido muchísimo en lo que es, y también es parte de la operación y funcionamiento, ¿no? El caso de pensiones civiles del Estado, una bomba de tiempo que siempre ha estado en la discusión, hay replanteamientos, se han hecho en algunos sexenios reingenierías famosas para poder soportar pensiones y que no muera y que siga teniendo la atención. Hay problemas de falta de medicamentos, los especialistas escasean, las citas se vuelven muy largas, muy prolongadas. ¿Qué va a pasar con pensiones civiles del Estado y el gran boquete que esto significa para el Estado y sus finanzas? Yo creo que pensiones civiles del Estado no es ajeno al problema que viven todos los sistemas de pensiones en el país y en el mundo. Esa es una realidad. Cada vez somos más longevos o la esperanza de vida es mucho mayor. Las cuotas y aportaciones, si las vemos en términos del tiempo que eres laboralmente activo con respecto de lo que eventualmente pudieras estar pensionado, pues evidentemente ya está muy desproporcionado. Es un asunto que sobrepasa no solamente a la administración, sino... ¿Cuál sería la desproporción entre uno y otro, lo que acabas de comentar? No, pues nomás imagínate, por ejemplo, de cuotas del 12% durante 30 años para tener un sueldo del 100% durante 20 o 30 años más. Una persona que comenzó a trabajar hace 30 años, a los 18 años podría estarse jubilando entre los 48, 50 o 65 años, dependiendo de si es la nueva ley, con una esperanza de vida de 77, de 80 años, o sea, tiene un periodo mucho más grande. Entonces, con una proporción de aportación para tener un sueldo completo durante
muchos años de su vida, pues de ese tamaño es la desproporción. Ahora, ese es el problema en lo general. El problema en lo específico es una carga propiamente para el Estado que, como tal, por ejemplo, de acuerdo a los estudios actuariales, ha ido creciendo de manera muy, no sé, predictiva, muy medida, si lo podemos ver así. Y en lo que hemos estado nosotros enfocados es en cómo mejoramos esa administración para recuperar la calidad de los servicios de pensiones. ¿Va a seguir sobreviviendo pensiones o vienen algunas políticas que infieran tanto en incremento de cuotas posible y otras circunstancias que lo hagan pues más o menos seguir existiendo, ¿no? Porque es un gran esquema de los jubilados, los problemas que ha habido en pensiones con la sección 42 de los maestros, los burócratas, es decir, pues se va a acabar pensiones, ¿no? No, yo creo que no. Sí es una carga fuerte, pero yo creo que no. Es precisamente lo que te decía en esa parte. Cuando vemos las curvas, acuérdate que la ley de pensiones se reformó en el 2014. Entonces, a partir del 2014 son cuentas individuales. Entonces, esto va a hacer que para cuando comiencen a jubilarse los del 2000, las personas que se afiliaron en el 2014, entonces la curva va a bajar, va a empezar a entrar el otro esquema. Ahorita es el fondo solidario y entonces a partir de 10, 15 años más entraría a funcionar ya en plenitud el esquema de las cuentas individuales y eso tiene que darle un respiro. Entonces, si decimos en el largo plazo sobre pensiones va a sobrevivir, yo creo que pensiones va a sobrevivir en el largo plazo. Porque debe para poderse llegar a un equilibrio, hablaban los directores de pensiones, los últimos, de que tenían que invertirse 200,000 millones de pesos, ¿no? Es una cantidad es una de fantasía, es una cantidad, ¿no? muy que no la alcanzamos a ver en términos de los ceros que esto tiene. Pero es un dato que no es que en este momento tú necesites meterle 200,000 millones de pesos. Eso es lo que eventualmente va a costar en el tiempo, en los próximos años, pensiones. Es lo que le llaman ellos el déficit actuarial, es lo que eventualmente te va a costar en de hecho, ya ningún trabajador que entre de un tiempo a la fecha ya no tiene pensiones, tiene Ichizal, ¿no? Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Ajá. La primera de la que estábamos hablando es el esquema de pensiones, pensiones y jubilados. Ajá. Pero ingresos a pensiones ya no hay ahorita. No, para jubilaciones y pensiones sí. Ajá. Todos los trabajadores no, eso sí. Sí, todos los trabajadores del Estado se afilian a pensiones y entran en el esquema de las cuentas individuales. Y esto es a partir del 2014. Los que entraron antes del 2014... Hay mucha confusión sobre eso, ¿ah? Sí. Y se confunde la parte de pensiones con la parte del servicio médico. Efectivamente, ya todos los burócratas que entramos a trabajar al gobierno del Estado... Ya no tienen servicio médico de pensiones. Ya no tenemos servicio médico de pensiones. Ese es el tema, ¿verdad? Sí. Para que le quede claro a los mismos burócratas, porque muchos de ellos lo confunden todavía. Sí, y los únicos que siguen manteniéndose en el esquema del servicio médico de pensiones son los maestros. Ok. Sí, pero el resto de ni los del Poder Judicial. Y el Poder Judicial. El resto de los burócratas llegamos al gobierno del Estado y tenemos como servicio médico Ichizal. Y el Ichizal. Sí, y el resto lo de pensiones. Pero pensiones todo mundo tenemos. Hoy es una realidad. Es tú. Estamos aportándola al fondo de pensiones para eventualmente tener derecho a una jubilación, ¿no? No viene, Pepe, en el presupuesto y en el esquema de proyectarlo en las grandes necesidades y carencias y crisis que se tienen hoy por hoy en el gasto, con problemas inflacionarios, con problemas de consumo, con una economía que decrece, que va a llegar a negativos, como lo plantean las proyecciones. ¿No plantea el gobierno del Estado en su robustez un adelgazamiento principalmente en áreas que no han funcionado muy bien o que quizás no sean tan indispensables? Sí, es un tema que siempre está puesto en la... Desaparecer secretarías, por ejemplo, que no funcionan mucho, la de turismo, la de pueblos indígenas, que pues ¿para qué están, no? Si antes estaban bien en las áreas correspondientes. Yo creo que todos tienen su función y tendrán en todo caso lo que tendrían que hacerse. O sea, sí tenemos que buscar la manera de hacer cada vez más con cada vez menos. Eso es un asunto el que estamos obligados todos. Eso no tiene vuelta de hoja.
Y en la parte en la que ponemos más énfasis, más que en aquel asunto de ver qué desaparecemos, es buscar la manera de qué es lo que sí fortalecemos. Y entonces una de las cosas, por ejemplo, que nos ha pedido muchísimo la gobernadora, y estamos bien pegados con esa parte del fortalecimiento, es todo lo que tiene que ver con la parte obviamente de salud, pero de seguridad pública, hablando de servicios personales, ¿no? Y ya lo vimos ayer, por ejemplo, en la graduación de estos 180 nuevos elementos de seguridad pública que van directamente a fortalecer la primera línea. Por eso, por ejemplo, fortalecimos mucho el programa de la mejora en las condiciones laborales de los policías, y estamos trabajando en uno también que tiene que ver con la mejora en las condiciones de los custodios del Cerezo. Yo lo vería más bien en cómo fortalecemos esa parte, y todos estamos obligados a hacer cada vez más con menos. No habrá despidos de burócratas. No habrá despidos de burócratas. Ni fusiones de secretarías y diferentes áreas de gobierno. ¿Van a mantenerse todo igual? Al menos en el 26. Al menos en lo que nosotros tenemos en la mira. Lo que sí es que estamos todos los días haciendo un llamado a que utilicen mucho mejor los recursos, y que se apeguen a los presupuestos que tienen, y que saquen las cosas con el personal que ahorita tienen. Esa es la parte más importante. Lo tenemos como estrategia, pero además está por ley. La ley de disciplina financiera es muy clara en ese sentido, donde te dice que los servicios personales no pueden crecer más allá de lo que crezca la economía. Si la economía no crece, no pueden crecer los servicios personales. A ver, aquí hay cosas cuando hay gente que pregunta, bueno, el secretario de Hacienda, que es Pepe Granillo aquí en esta situación, es el que tiene la llave de la caja de un gobierno como el estado de Chihuahua. Y muchos se preguntan, los gobernadores prácticamente en su visión y su esquema como tales, dicen que no, es algo que es consustancial al esquema y al hábito de quienes tienen una tarea de esta naturaleza de tanto poder. Pero dicen que los gobernadores no tienen yen y que piden y nomás piden para que el secretario de Hacienda les dé. Porque ahora hay que meterle allá, de repente van a un municipio, sale un sector, le piden recursos, hay que darle recursos, como los atletas que están muy abandonados, hay que darle como al boxeador recursos porque lo está pidiendo, porque le pidió a la gobernadora. O sea, son cosas extraordinarias a un esquema de planeación y de proyección en el gasto. Maru Campos es muy gastadora, te pide de más. ¿Tú cómo equilibras con ella que la cobija no es tan larga para jalarla y que tiene que constreñirse o disciplinarse a lo que se presupuesta en un gasto? Es una gobernadora que pide mucho, y tú cómo haces para equilibrar sus peticiones de estirar más la cobija. No, fíjate que al contrario, yo creo que tenemos una gobernadora que es muy consciente, y tenemos una gobernadora, y lo ha dicho de manera muy marcada y muy enfática cada vez, que al decir que no es un gobierno de ocurrencias, es un gobierno que planifica, que piensa, que lo hace de manera estratégica. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una gobernadora que desde que era alcaldesa tenía esa habilidad de ver cuál es el objetivo, hacia dónde lo queremos llevar, cuál es el resultado que pretendemos alcanzar, y para poder hacer eso, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, si para eso hoy necesitamos abrir un programa, si para eso hoy necesitamos hacer alguna reorientación, si para eso tenemos que abrir un fondo, entonces eso es lo que nos instruye la gobernadora. Siempre, tú lo acabas de decir, la gobernadora es la que manda, la que dice, pero en este caso tenemos una gobernadora que siempre ha tenido muy claro, muy marcado el tema de cuál es el resultado que queremos alcanzar, cuál es el objetivo que queremos perseguir, cuál es lo que tenemos que hacer, y entonces cómo le vamos a hacer para poder alcanzar eso. Y eso es lo que vemos con ella siempre, todos los días. Y en el esquema de los secretarios, que todo el mundo anda ya destapado para las alcaldías, para la gobernatura, ¿quién es el que más te da lata pidiéndote más dinero? ¿Cuál es el campeón? ¿El de desarrollo humano? Son dos cosas. ¿El fiscal? ¿El secretario de gobierno? Son dos cosas distintas. No, aquí no lo puedes confiar. ¿Quién es el que más te molesta? Oye, Pepe, échale. No hay. No, todos son muy buenos compañeros, y creo que tenemos un buen esquema de trabajo en el que desde que arrancamos la administración, cuando establecimos el plan estatal de desarrollo, y que lo plasmamos en algo que nosotros le llamamos el presupuesto basado en resultados, y lo ponemos en metas y en programas y en esquema
bien esquematizado, entonces creo que la verdad es que son bastante disciplinados todos y se ajustan a lo que ellos mismos establecieron para poderlo hacer. Porque he escuchado de secretarios Pero que eres medio codo, que batallan mucho contigo para que sueltes el billete. Decía por ahí ¿Eh? decía por ahí un buen amigo, el día que no sea de esa manera, entonces yo creo que dejaría de ser secretario de Hacienda. Es el rol que nos toca jugar. Tenemos que cuidar el recurso, pero la verdad es que tenemos secretarios que son bastante disciplinados y apegados a lo que tienen que hacer, y tenemos esquemas de trabajo que nos han permitido tener. No considero que tengamos algún secretario que delata, la verdad es que no tenemos ninguno que sea de esa manera. Tenemos muchos muy inquietos que quieren y pueden hacer muchísimas más cosas, y sí los tenemos ahí. Oye, ¿cómo le hacemos para poner esto? ¿Cómo le hacemos para resolver este problema? Hoy tenemos esta necesidad, ¿qué alternativas podemos tener? De eso sí tenemos muchos, y afortunadamente creo que hemos creado un muy buen ambiente de trabajo con el que nos podemos sentar a platicar con todo el mundo, y creo que nos ha salido hasta ahorita bastante bien. Y los que han gastado mucho en su promoción personal, lo era con los espectaculares, los otros con las bardas, en sus proyecciones de viáticos para todos los eventos que hay, principalmente los fines de semana. Ahí cómo se cuida que no agarren dinero del gobierno para su promoción personal, cuesta mucho además, ¿verdad? No, tenemos un esquema bastante robusto, está la Secretaría de la Función Pública y Pero pues están, no agarra ni un charal la Secretaría de la Función Pública. no, sí, cómo Es como no. si no existiera, ¿verdad? Pues la verdad es que Porque dice no. que hay algunos, ahí viene la auditoría con algunas observaciones, ¿no? Yo- Ya te las adelantó Héctor Acosta, ¿cómo viene la no, auditoría? ya nos entregó algunos informes, ¿Y estamos quién en viene la mal? primera etapa en la etapa en la que le llaman ellos que son hallazgos. Ajá. Estamos por entrar en la confronta. A nosotros nos toca ver la parte que tiene que ver con con la Secretaría. A cada uno de los entes les entrega sus propias observaciones. Son ellos los primeros que las tienen que atender. Una vez que las resuelvan o no las resuelvan, quien las ve es la Secretaría de la Función Pública. Esa parte no nos toca a nosotros verla. Lo que sí hemos estado observando es la verdad, y no por echarme porras, pero creo que hemos visto una disminución en los errores o en los hallazgos que se tienen, y una evolución hacia asuntos que van como cambiando, es decir, no son repetitivos, ¿no? Entonces, que nos han permitido, por ejemplo, mejorar los esquemas de contratación, mejorar esquemas de registros. Un ejemplo muy claro, y la verdad es que lo digo con mucho orgullo en términos de auditoría. Cuando recién llegamos a la administración, nos dimos a la tarea de modernizar muchos de los sistemas, entre ellos el registro del padrón de proveedores. Entonces, en este registro lo llevamos a que fuera un registro digital, que no fue nada sencillo, un registro digital en el que cualquier proveedor que se quiera registrar en el padrón de proveedores del gobierno del estado lo puede hacer de manera digital desde principio a fin. Desde que carga todos los documentos, se le hacen las observaciones, corrige las observaciones o los documentos que tiene que llevar, hasta que se le autoriza y se le firma con la firma digital. Y el proveedor también lo hace con la firma digital, y ya lo imprime su comprobante. No tiene que presentarse en ningún momento. Lo digo con mucho orgullo porque una vez que lo tuvimos concluido, fue motivo de una revisión específica por parte de la auditoría de este padrón de proveedores. Y del resultado, y no hablando del resultado que puede haber sido si nos encontró algunas observaciones, algunos documentos que no fueran correctos, o alguna falla que pudo haber habido, el mejor resultado que está lo tenemos en un convenio que recién firmamos con el auditor Héctor Acosta, donde él decide adherirse como un organismo autónomo al padrón de proveedores del Ejecutivo del Estado. Dice, yo quiero utilizar tu padrón de proveedores. Entonces creo que ese es un buen resultado en términos de que creo que estamos en el camino correcto. Se hace observaciones, hay hallazgos, sí los hay, se corrigen y se mejoran. ¿Quién le mete más pellizco al dinero estamos con eso. de los hallazgos? ¿Qué dependencia? Yo creo que es proporcional en función del tamaño también del ejercicio del gasto que se hace. No hay alguna que sobresalga, no se me viene a la mente alguna que tú digas, ay, esta es la que tiene más observaciones. No tengo alguna que sea sobresaliente en eso. ¿Y de los proveedores están pagando, les deben? ¿Cuántos son los adeudos de la lista de proveedores?
Traemos, ese es un buen dato, traemos lo revisamos mucho en la balanza, en términos de cuál es el porcentaje no el porcentaje, sino cuál es el monto que vamos arrastrando de proveedores. Y la verdad que es si no es de los más bajos de la administración, creo que lo traemos en un muy buen nivel de cumplimiento, de pago pues con los proveedores. Prácticamente puedo decir que puede ser lo que traigamos como en la tubería, como luego se dice de manera coloquial, lo que va corriendo. Creemos que no traemos atrasos más allá de, no sé, los más atrasos que podamos tener sean de un mes, 45 días. Uh-huh. Si hay pago entonces, no hay rezagos en el pago a proveedores. Hasta donde nosotros salvo en ese periodo, ver, en esas fechas. Exactamente. En la política, Pepe, tú ya estuviste en fotografías ahí en las oficinas del PAN con Daniela Álvarez, la recordamos bien, y por ahí algunas expresiones de que pudiera estar en una lista para la alcaldía. ¿Sí te interesa lanzarte o cuál sería tu futuro o tu aspiración política? A ver, soy militante del PAN de hace muchísimos años. Uh-huh. Soy miembro de la comisión permanente, soy consejero estatal, o sea, soy un militante del PAN activo. Entonces, por eso de repente me toca estar en algunas sesiones del partido. Lo digo con mucho orgullo. La verdad es que me da mucho gusto pertenecer a esta organización política. Y yo a lo que estoy dedicado es a la función que la gobernadora me encomendó, la confianza que me dio en este momento, y en esa estoy metido, no estoy movido en otra cosa. Creo que eso es lo mejor que yo puedo hacer, terminar de dar cuentas, buenas cuentas y buenos resultados en la tarea que ahorita estoy. Pero eso dicen todos, y sin embargo dicen que sí, por ahí tú vas a esa lista, o bien caer en una diputación, ¿no? ¿Qué te gustaría más? Pues alguien que me diga, ¿va? No, la verdad es que yo sigo ocupado en lo que Porque el cliché es el que acabas de decir, no, yo estoy ocupado en lo mismo, pero ¿qué viene por delante? Pero no es... Aparte tienes asesores muy grillos como Ernesto Cordero que cobran un dineral, quién sabe qué entregables te dan, para ir viendo ese esquema de la política, ¿no? Yo creo que es más técnico que... Te la cambio, ¿qué te gustaría, la alcaldía o la diputación? Lo que yo quisiera es terminar la administración, entregar muy buenas cuentas y que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer las cosas mucho mejor, que pudo cambiar algunas de las cosas y le entregué cuentas a lo demás. Ya lo demás será algo que pudiera llegar o no, eso es otra cosa. Por lo pronto yo estoy enfocado en dar los resultados. Y no es, a lo mejor puede ser o parecer un cliché, pero yo creo que no es un cliché. O sea, la verdad es que estamos muy enfocados en eso, no tenemos tiempo de otra cosa, estamos bastante ocupados con eso y ya veremos ahí. Hace un rato mencionabas, quien toma decisiones es la gobernadora, entonces nosotros estamos enfocados en la función que la gobernadora nos encomendó y ahí vamos a seguir. Porque te has mantenido en la posición de secretario. O sea, hay dependencias como Comunicación Social que ya traen 4 titulares, la Fiscalía cambió, la Secretaría General cambió, Desarrollo Social cambió con Loera sobre Galicia. O sea, tú te has mantenido en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Eso marca alguna posición de estar enfrentando el reto para mantenerte, y obviamente habrá miradas que digan, bueno, ¿quién puede ser en la lista de lo que no tiene la oposición que pudiera empezar a impulsarse? Porque esas fotografías tuyas, como en la oficina de Daniel Álvarez, no son de convención ni colectivas. Estuviste ahí con personajes muy concretos y dije, Pepe Granados a la alcaldía, o puede aterrizar en un área del Congreso del Estado. Digo, por eso la pregunta tampoco es tan ocurrente, no tan imaginaria. No conozco a Pepe Granados, pero... Perdón, Pepe Granillos, perdón. Mira, ya me fui por otro lado. Por lo que sí estoy muy agradecido, y la verdad es que me siento muy contento, es por la confianza que la gobernadora me ha tenido todos estos años. Yo me siento muy agradecido por eso y me siento muy contento por esa parte, y estoy trabajando para no defraudar esa confianza que ella me ha estado dando. Y una pregunta final, la reservo algo que desees comentar libremente en la parte ya última de esta conversación, que agradecemos con Pepe Granillo, perdón, me fui con lo de Manque Granados cuando estaba haciendo la lista mental de los aspirantes: Jáuregui, Santiago de la Peña, Manque Granados, Pepe Granillo en las listas para la alcaldía de Chihuahua. Aunque él diga que no, ahí se está mencionando.
Su respuesta es más política y conservadora y prudente que otra cosa, pero hay que entenderlo. En esta parte final, tu opinión como panista de este relanzamiento, ¿estás de acuerdo con el relanzamiento, y también con la ruptura con el PRI en Chihuahua? ¿Debería de hacerse consecuente a la determinación del CEN de que con el PRI ya ni a las canicas? ¿Es tu opinión también? ¿O sería diferente? El relanzamiento yo creo que es algo que estábamos como panistas obligados a hacer. O sea, por supuesto que no podíamos seguir en la misma tónica viendo los resultados que estaban dando, entonces habría que relanzarlo. Eso es un hecho. Yo creo que es un acierto, yo creo que es una muy buena oportunidad que el partido tiene para volverse a poner como una opción para la ciudadanía. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nos quedemos enclichados o puestos en una sola opción, y que empecemos a ver que aunque no estén funcionando las cosas, que no tengamos otra opción. Entonces, como partido político, como PAN, yo creo que tiene que buscar la manera de ser opción para los ciudadanos. Entonces el relanzamiento es lo que lo puede volver a poner en esa posición. Entonces es una oportunidad muy importante para todos los panistas, para el propio partido, de volverse a convertir en una opción para los ciudadanos. Yo creo que es una opción para los ciudadanos. Estoy convencido de que eso se dé, y creo que es el parteaguas más importante. En cuanto a si es o no la alianza con el PRI, yo creo que eso tiene muchísimos matices. En todo caso, lo que yo diría es, la alianza es con los ciudadanos, y los ciudadanos pueden ser del PRI, pueden ser del PRD, pueden ser de Movimiento Ciudadano, pueden ser de Morena, pueden ser de quien sean en este momento. Entonces yo creo que la alianza tendría que ser de ese nivel y con ese tipo. No podemos decir que no con alguien ni siquiera las canicas, como también podemos decir, sí tiene que ser de esta manera. Yo creo que al final del día la gran alianza tiene que ser con la sociedad, tiene que ser con los ciudadanos, para poder ser esa opción que tengamos ante las cosas que estemos viendo que no están funcionando bien. Pero no es determinante en decir, o te lo vuelvo a preguntar, como lo hizo Jorge Romero, y tú eres panista, lo acabas de decir, una consecuencia de lo que es esta nueva línea con el relanzamiento del PAN. Sí, a nivel de ciudadanos que sean priistas, incluso acabas de mencionar a los morenistas que pudieran interesarse en el PAN, en el relanzamiento como tal, que yo no le entiendo todavía cuál es el contenido fuerte, además de un logo, y que el matrimonio puede ser hasta alguien que adopte perros y gatos, como lo dijo Romero, matrimonio del mismo sexo. O sea, ya se relativizó el PAN en ese aspecto, cuanto antes era tradicional y conservador, algo que le ha traído muchísimas críticas de estos grupos conservadores, no se diga de la iglesia y este sector, y de la clase media en el caso de Chihuahua. ¿Sí o no con el PRI, Pepe? No de que sean aliados, que sean ciudadanos del PRI, el partido como tal. A ver, el PRIAN. No, yo creo que no existe el PRIAN, ese es un tema, y perdón que insista, pero yo creo que tiene que ser con los ciudadanos. Con el PRI ya no, como partido. Tiene que ser, sí, con los ciudadanos, incluso puede ser el PRI o puede ser el Movimiento Ciudadano, puede ser cualquiera que sea. Lo que yo creo es que no pueden hacerse las cosas de arriba hacia abajo, tendrían que hacerse de abajo hacia arriba. Uh-huh. Si logramos hacer la alianza la gran alianza con la ciudadanía, con los ciudadanos, entonces lo demás va a llegar como añadidura, o va a ser una consecuencia de algo. Si lo que queremos hacer es imponer alguna cosa, eso es lo que yo creo que la ciudadanía no quiere. Y es precisamente lo que no debería de suceder. A eso es a lo que me refiero. La imposición. Entonces, a la imposición o a la regla, o decir como lo decías ahorita, oye, es el PRIAN. Pues yo digo que no es el PRIAN. O son los panistas o son los priistas, y estamos enfocados en un propósito, tenemos un objetivo, queremos un mundo diferente, queremos una ciudad diferente, queremos un estado diferente, y entonces nos juntamos en torno a ese objetivo, y eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, lo que no hizo el PAN adentro lo quiere hacer afuera, y me refiero concretamente a que el dedazo de imponer a Comava como presidente del PAN municipal, y a Ulises, el de Juárez, como otro dedazo para ponerlo en el comité municipal, ahora lo quieren hacer diferente, a la inversa, para que el ciudadano se vea en el PAN algún atractivo que le persuada de regresar, o de confiar, o de simpatizar
con el nuevo relanzamiento del PAN y su loguito ese de marquito como que va para adelante, ¿no? ¿Sería así? ¿Sería congruente una cosa y otra, lo interno y lo que reflejan a lo externo? Es encontrar- ¿Imposiciones frente a aperturas? Es que no necesariamente, no, yo no creo que sean imposiciones, porque Pues al fue un final del día son... pedazote, el de Chihuahua y el de Juárez, ¿no? Y otras áreas. Yo en lo particular no lo veo así. Lo que sí creo es que tenemos que encontrarnos con esa sociedad, con esos panistas, con todos esos ciudadanos, con todas esas personas que quieren una opción diferente a la que estamos viendo en el gobierno federal actualmente. Esa Y el es la opción. relanzamiento en Chihuahua, que el gabinete está plagado de priistas y las otras áreas también, ¿habría en este relanzamiento con la determinación que sacarlos del gabinete y traer a panistas identificados y de tradición como tú? ¿O van a seguir ahí los priistas en el gabinete y en todas Pues las que áreas? son- Porque hay más priistas que panistas en el gobierno del Estado. Pues no lo creo de esa manera, pero Haz la cuenta, verás. igual que la otra que es toda la mención de todos los que han cambiado, que no lo había visto de esa manera. No, yo creo que el asunto, perdón que insista, pero es el asunto que tiene que ver con el propósito común. ¿Qué es lo que todo el mundo queremos? ¿Hacia dónde nos queremos mover? ¿Qué es lo que es el objetivo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos une a las personas al final del día? Porque eso es lo que somos al final de cuentas. Y hacia dónde nos queremos mover y qué es lo que nos une en ese sentido, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que podríamos estarnos moviendo. Y una pregunta final como empecé y tu comentario agregado libre, desde luego en todo lo que es Omnia, libertad para la expresión, Pepe. Cuando empezamos platicando de los recortes del gobierno federal, 500 millones de pesos menos, que si estuviéramos en el gobierno Corral ya estarían haciendo una marcha para exigir el dinero al gobierno federal, en aquel caso del PRI. Tú como encargado de las finanzas del gobierno del Estado, con todo lo que es hacer que el dinero alcance en circunstancias cada vez más demandantes de recursos, ¿cuál sería tu opinión sobre esta actitud y comportamiento del gobierno federal hacia Chihuahua? Yo creo que el gobierno federal debe voltear a ver más hacia las entidades que están ayudando a generar la riqueza. Yo creo que ese sí es un tema que sí necesitamos que nos volteen a ver. El tema, somos uno de los estados más industrializados, somos el estado más exportador del país, tenemos la frontera más amplia con Estados Unidos. Incluso le ganamos al Bajío, en la parte industrial. Ya estamos arriba de ellos. Sí, ¿no? De hecho, en términos de exportación somos el primer lugar. Exportamos el 14% de las exportaciones totales son de Chihuahua, productos chihuahuenses. Y ya no somos el estado maquilador por excelencia, ya tenemos muchos productos de mucho valor agregado, productos terminados. O sea, no solamente somos arneceros y ensambladores, Sí. tenemos muchos productos terminados de muchas características. Entonces, yo creo que la federación sí debiera de voltear a vernos porque tenemos muchas oportunidades que son para todo el país, no solamente para los chihuahuenses, en todos los sentidos. Por mencionar ahorita, uno es el industrial, pero también lo tenemos, por ejemplo, en términos de producción de alimentos. Tenemos muchos primeros lugares: chile, cebolla, nuez, productos agroindustriales como el algodón también, que somos primeros lugares en producción. Entonces tenemos muchas fortalezas que no solamente son para el estado, sino son para todo el país. Sí debieran de voltear a vernos de otra manera. Muy bien, ojalá y lo hagan. ¿Alguna cabildeo, gestoría de la gobernadora en la agenda junto contigo, dirá el secretario de Hacienda directamente con la presidenta Sheinbaum para que volteen a ver precisamente más a Chihuahua y estiren más el presupuesto para acá en lugar de quitarlo? Y aprovechar oportunidades. Por ejemplo, el tema cuando se dio el asunto de los polos de desarrollo y que levantó la mano la gobernadora, dijo, sí, le entro, aquí estoy. Este polo de desarrollo que estamos trabajando junto con el gobierno federal, yo creo que son de las cosas que se tienen que aprovechar. O sea, en todo lo que extienda la mano, pues obviamente hay que tomarle la mano. Pero extienden la mano y le dicen, tenga, nada.
Aún eso. Por no o decir sea, otra cosa, ¿verdad? pero aún eso, por ejemplo, efectivamente el polo de desarrollo, la inversión en términos económicos, en términos monetarios, es prácticamente inversión del Estado. El terreno es propiedad estatal. El desarrollo del polo va a ser con recursos estatales. Lo que el gobierno federal van a hacer es poner incentivos para poder poner esto, pero aún eso es a lo que me refiero de que se tiene que dar. O sea, no podemos marcar una diferencia. Somos parte de una federación, somos parte de un país, tenemos unas cosas, entonces tenemos que buscar la manera de encontrar esos puntos comunes, esos objetivos comunes que mejoren la vida de todos los chihuahuenses. Yo creo que en eso está puesta la gobernadora, en buscar todas esas alianzas, todos esos apoyos, esas gestiones, las que sean necesarias, la coordinación que sea necesaria para poder mejorar las condiciones de los chihuahuenses. Oye, algo muy importante, como en la plática del elevador, cuando le dijiste a Jorge Sotobé, pensando en nuevos impuestos, ¿vienen nuevos impuestos en Chihuahua? No, el asunto es, tenemos que buscar la manera de cómo mejoramos las finanzas públicas locales. Ayer tuvimos una reunión de capacitación con los tesoreros municipales para que puedan cada vez hacer mejores leyes de ingresos y aprovechar mejor las oportunidades, porque si no partimos de nuestras propias fortalezas, difícilmente alguien más va a venir a resolvernos los problemas. Eso significa que sí va a haber aumento de impuestos, Eso es lo que de los derechos y lo demás. Eso lo que significa es que tenemos que buscar la manera de cómo mejoramos los ingresos a través de mejorar los esquemas de recaudación, a través de mejorar las condiciones en las que se hace, a través de hacer leyes y presupuestos responsables. Pero nuevos impuestos no. O alzas a los derechos. Y hay los derechos los independientemente los sumas. Los tenemos, exactamente. Yo creo que esa es una buena estrategia que ha funcionado bastante bien y ha mantenido los ingresos sin que pierdan por lo menos valor en el tiempo. Final, como dice Raúl Astor. ¿Cuánto le da Chihuahua a la federación? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto le proporciona Chihuahua y cuánto nos regresa de cada peso? ¿Cuánto le damos y cuánto nos devuelve? Es una pregunta bastante complicada. Ya rebasamos el billón de pesos en la economía del Estado. Debemos andar como en el 1.2 billones de pesos como tamaño de la economía. Entonces, lo que eso significa la recaudación. Acordémonos que tanto el IVA como el ISR son impuestos federales. 1.2 billones y nos regresan 70,000 millones. Es un mar de diferencia, lo cual marca una enorme inequidad, ¿no? Sí, sobre todo cuando son gobiernos centralistas, porque podrían decir, oye, otra parte se regresa a través de las becas o a través de otro tipo de lo clientelar para tener a la gente cautiva, para que voten por ellos, ¿no? Pero no necesariamente. Es una miseria, finalmente además. Se va hacia otras entidades de la federación. 1.2 billones generamos los chihuahuenses, o el Estado, o la parte productiva. Producto Interno Bruto, es el valor de la producción. Qué bueno. Y nos regresan 70,000 millones. Y es una cosa impresionante el porcentaje de ida y de vuelta. ¿Qué anticentralismo? Porque federalismo es un concepto que ya murió hace rato, incluso desde el 115 de Miguel de la Madrid, tú te recordarás. O que cosas increíbles, ¿no? O que pudiera mejorarse. Hay que hacer una marcha, como todos los chihuahuenses, ¿no? Yo creo que... Pues fíjate cómo estamos en seguridad. Y luego que nos regresa. Fíjese usted, la limosna que nos regresan a los chihuahuenses, con un sistema de salud colapsado, da vergüenza lástima, impotencia ir al seguro. Un sistema de educación en el suelo, independientemente de la cosa ideológica, que es otra gran discusión. En materia de seguridad, en materia de infraestructura, si no le meten ustedes un parche al mentado bachetón, que no existe más que una maquinita que ves en la carretera Juárez, Pepe, y usted que nos ve, pues hay que persignarse, porque como muchos en la deontología hay que preguntarle a quién cae que la gente se ha matado por un cráter en la carretera federal, porque no hay recurso pese a lo que Chihuahua le proporciona a unas arcas federales sin fondo, porque hay que mantener a la gente cautiva, además de todo lo que se roban y que es visiblemente un aparato de corrupción. Impresionante. Tu comentario final, nos dejaste con esta reflexión del dinero y el presupuesto como el encargado de las finanzas del Estado. ¿Cuál sería tu comentario final en esta ocasión? Porque yo imagino, Pepe, que te tenemos que entrevistar otra vez, porque muchas de las preguntas que te hicimos, tus respuestas fueron,
ya que tengamos listo todo el paquete para presentarlo, ya definiremos los porcentajes de las diferentes áreas que vayan ya en concurrencia a una cifra final de lo que se presentará como el presupuesto para el 2026. Entre tanto que lleguemos a... ¿Cuándo estará listo ya esta parte final? El día 30 de noviembre es la fecha. Pues nos quedan 27 días. 27 días para volver a entrevistar, ¿no? Compromiso hecho ante usted. ¿Cuál sería tu comentario final en esta conversación? Yo creo que tenemos que, como una especie de conclusión, tenemos que afianzarnos en nuestras propias fortalezas. No podemos estar dependiendo de lo que otros vengan a hacer por nosotros. Entonces, si es en términos hacendarios, en términos de ingresos, tenemos que basarnos en la fortaleza que tengamos en los ingresos propios para poder ver de qué manera podemos salir adelante. Tenemos que buscar la manera de cómo resolvemos nuestros problemas sin dejar de lado que tenemos que seguir buscando y haciendo la gestión para poder obtener más cosas de otros entes, ¿no? No solamente del gobierno federal, sino del resto de la sociedad. Tenemos que hacerlo en conjunto con el sector productivo, con el sector social, con el sector educativo, con el sector trabajador, con el propio gobierno federal. Al final del día no somos solos, convivimos entre todos, tenemos un objetivo común, tenemos una casa común que es Chihuahua, entonces estamos obligados todos a trabajar por ella, entonces no vamos a dejar de hacer lo que sea necesario para mejorar las condiciones. Y finalmente, pues agradecerte mucho el espacio. La verdad es que es una plática muy... Pues es conversación. Muy amena. Nos debes tu lanzamiento. ¿Dónde? Pues no te definiste. Ya te queríamos destapar aquí, aprovechar el viaje. Oye, un combo, ándale. Destápate. Cuando haya lanzamiento te lo platico. Bueno, compromiso también, ¿eh? Aquí en Omnia, ya con la gente que nos ve. No se le olvida a la gente, ¿eh? Por eso las preguntas recurrentes de cosas para aterrizar situaciones y que la gente se lleve una mejor presión y sobre todo cortas, que ya el secretario de Hacienda en esta conversación nos dijo lo siguiente, pero déjame decirte que ha habido en esta plática cifras, circunstancias con las que nos quedamos y que finalmente en el compromiso y la secuencia de esta conversación las aterrizaremos por ahí del 30 de noviembre. Muy bien, compromiso. Muchas gracias al secretario de Hacienda que ha platicado con usted y con un servidor, el licenciado José Granillo, ya no le cambiamos el nombre, ya ni ponerlo en la lista, José Jesús Granillo, por estar aquí en esta conversación con Omnia. Como siempre, usted sáquele mayor provecho y agradecemos esta parte en la cobertura a Mayra Carmona, encargada de la fuente de Hacienda y Gobierno, de Tania Rodríguez en la producción y cámaras para Omnia, la conversación. Gracias y nos vemos entonces en el compromiso siguiente.